Hola, mi nombre es Fernando Yarsun y hoy día les voy a hablar del libro de Jerzy Kosinski, Desde el Jardín. Este libro fue publicado en 1971 y su autor es Jerzy Kosinski, que es americano de origen judío. Él logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial gracias a que se inventó este nombre falso y junto a su familia se escondieron con unos campesinos polacos. Él escribió muchas obras importantes, dentro de las cuales está Desde el Jardín, que es el libro del cual les voy a hablar hoy día. Bueno, este libro se trata principalmente de un jardinero llamado Chance que trabajaba para un anciano y él, desde que tenía uso de razón, trabajaba ahí, así que no conocía nada más que ese jardín, la televisión que veía después de trabajar y dentro de las cuatro paredes de la casa. Y además muy pocas veces compartía unas pocas palabras con la otra criada de la casa, Luis. Bueno, pero un día este anciano muere y llegan unos abogados a decirle a Chance que debe desalojar este lugar. Franklin y su asistente son los abogados. Y él no conocía nada más, solamente lo que había visto en la televisión, así que decide imitar a los personajes que él conocía de esta para poder relacionarse fuera. Bueno, el día que sale tiene un accidente en que lo atropella Elizabeth Eve, que es un personaje muy importante, y quien lo invita a su casa para brindarle todos los cuidados médicos posibles. Luego en su casa, Chance conoce al esposo de esta señora que se llamaba Benjamin Rand, que era un hombre de negocios muy importante para la época de ese país, que era Estados Unidos. Y ahí tienen una conversación en la cual hablan de la política y la crisis económica que está viviendo el país en ese minuto. Y como Chance no sabía nada más, aparte de lo que veía en televisión y su jardín, que le responde hablando del jardín. Y ellos encuentran sumamente inteligente lo que él dice, porque pensaron que había resumido la crisis o la política a una metáfora muy simple con el jardín. Entonces no se dan cuenta que este es un hombre analfabeto y que en verdad no sabe nada más. Bueno, después así es como se va dando la historia, porque después este hombre, Benjamin Rand, le presenta al presidente, que también lo encuentra brillante a Chance. Después va a un programa de televisión, lo conoce el embajador ruso y así se va expandiendo y va creando una fama de un hombre inteligente, culto, brillante, todo. Y después estas personas empiezan a averiguar de dónde salió este hombre y se dan cuenta de que no tiene ningún antecedente y que era un hombre en blanco, como dicen en el libro. Y entonces algunos dicen, ahí se inicia el conflicto porque uno dice, oh, van a descubrir que este hombre en verdad no es nadie. Cuando uno ya se había encariñado con el personaje, quien era tan inocente y no comprendía qué era lo que pasaba a su alrededor. Y bueno, finalmente termina en que unas personas dicen que esto incluso es bueno porque al no tener antecedentes nadie puede hablar mal de él y que incluso podría ocupar un cargo muy importante y que eso le favorecía. Y el libro termina en que él va a una de estas fiestas de diplomáticos y sale al jardín y aprecia el jardín y deja inconcluso muchos de los acontecimientos durante el libro. El espacio en el cual se desarrolla esta obra es principalmente en Estados Unidos, en Manhattan, Washington, Nueva York y en todos los lugares donde viaja gracias a Elizabeth Eve y a los diplomáticos y también en el jardín. Y el tiempo es tiempo de Guerra Fría, donde se vive una crisis económica postguerra. También de una manera rápida me gustaría, para contextualizarlos, hablarles un poco del contexto de producción de la obra. Bueno, esta obra fue escrita también en proceso de Guerra Fría, justo como después del Tratado de Paz entre la URSS y Estados Unidos, y eso se ha reflejado en cómo, por ejemplo, el embajador de Rusia se lleva muy bien con Chance y con el presidente de Estados Unidos, como que hay relaciones entre estos países. También se crea la televisión a color, lo que se ve constantemente porque Chance relaciona todo con lo que ve en la televisión y es su medio de entretención y es lo único que a él le gustaba hacer. Y también la crisis económica postguerra que se estaba viviendo, además que se estaba en la guerra de Vietnam, se ve reflejado durante todo el libro porque se ve que están en una crisis económica constantemente. Por último, me gustaría mucho mencionarles los temas que yo considero muy relevantes dentro de esta historia. Me parecen fascinantes, en primer lugar, por ejemplo, la importancia de los medios de comunicación, especialmente de la televisión. ¿Por qué digo esto? Porque la televisión
Primero que todo, en un principio era la única entretención que tenía Chance y la televisión es la cual le construye la identidad a Chance. ¿En qué sentido? El sentido en que él, para poder relacionarse con los demás, para poder saber por lo menos dónde está parado, él imitaba lo que él había visto en televisión y era lo único que él conocía. Entonces finalmente él trataba de añadir a su identidad y tratar de ser como las personas que él había visto en televisión, y así es como logra intercambiar, aunque sea unas pocas palabras, con las demás personas. Eso por una parte, pero por otra parte, también los medios de comunicación, la televisión, permitió que la fama de Chance creciera muy rápido en 3-4 días, que es el tiempo que se desarrolla toda la historia del libro. Y, y gracias a la televisión y a la radio, a los periódicos que esparcían este discurso del presidente, quien hablaba de este hombre Chance que era muy culto, también la noche en que sale en el programa de televisión, todo eso, todos los medios de comunicación hace que se vaya expandiendo que este es un hombre culto, y así es como llega principalmente al motivo de la historia, porque gracias a la televisión él se hace famoso por algo que él en verdad no es. Otro tema que encuentro muy relevante y que está presente en la historia es como que también va relacionado con el anterior, como la creación de la identidad. En el sentido de que se habla en el libro de que Chance es un hombre en blanco, que no tiene antecedentes, que no tiene su identidad propia y que, como dije anteriormente, la tiene que construir a través de la imitación de la televisión. Y además de él crearse su identidad, los demás le crean la identidad. En el sentido, por ejemplo, cuando Elizabeth Eve al principio lo atropella, ella le pregunta ¿cómo te llamas? Y él le dice Chance el jardinero. Y el jardinero en inglés es gardener, y ella interpreta que su apellido es Gardiner. Y después, entonces durante la historia, él parte como Chance y termina siendo hasta Chauncey Gardiner, lo que podría pasar a ser como un nombre de un político reconocido y hasta millonario. Eso es otro tema. Y otro tema muy importante es la naturaleza, debido a que Chance todo lo que habla, todo lo que dice es relacionado con la naturaleza, y él lo toma como su único conocimiento y las demás personas lo toman como las metáforas de lo que puede pasar en la actualidad de su país, reflejadas en un jardín, y que eso también lleva al tema como de la inocencia y como la ignorancia de parte del mismo Chance, que era ignorante e era inocente porque no comprendía, porque no comprendía cuando lo cortejaba, o no comprendía que la gente lo quisiera tanto. Y además las otras personas son muy inocentes al pensar de que este personaje es muy culto y brillante, mientras que en verdad es un simple jardinero que solo hablaba del poco conocimiento que él tenía. Sí, incluso muchas veces él en el libro dice, no dice que es analfabeta, pero dice, yo no sé leer, no leo los periódicos. Dice, él imitando a la televisión hace como que lee los papeles al principio cuando Franklin se los pasa. Él trata de imitar a las demás personas, y las demás personas al final se tragan este cuento de decir como, sí sabe leer, o cuando dicen, no leo periódicos, dicen como, oh, qué valiente es el único que dice que no leo los periódicos en esta época de mala economía. Para finalizar, me gustaría darles mi opinión personal respecto a este libro. Bueno, en primer lugar, yo encuentro que este libro fue un libro espectacular, porque primero por los temas que trata, que son muy profundos, y es impresionante todos los temas que puede tratar en tan pocas páginas. Y bueno, por otro lado, la evolución del personaje me pareció fascinante, porque Chance en verdad es un personaje estático, porque él parte siendo jardinero y siempre es jardinero y nunca aprende nada, pero al final los otros personajes son los que lo hacen ser un personaje dinámico, en el sentido en que ellos van haciendo
que se transforme de un día para otro de un jardinero a una persona totalmente culta, famosa, política, brillante, etc. Y, por ejemplo, como relatan acá, en una cita que hice, este hombre había sido citado en el lapso de 2 días por el presidente de los Estados Unidos y por el embajador de la Unión Soviética ante las Naciones Unidas. Esa cita habla específicamente de cómo los otros personajes hacen a este personaje ser un personaje dinámico. Y también otro ejemplo es que en una parte del libro dicen una metáfora cuando los agentes del embajador no pueden descubrir quién es Chance. Sus antecedentes le dicen es como si este hombre no hubiera existido. Entonces ahí se ve la metáfora que en verdad Chance existe, pero el jardinero, el personaje que no cambió, sino que el que no existía era el personaje, era el Chance que los demás habían creado. Entonces encuentro brillante como ese juego. Y por otro lado es un libro muy fácil y rápido de leer porque ya tiene 54 páginas en PDF, que no es nada, y usa un lenguaje básico y varias descripciones que te ayudan a mantenerte al hilo del libro. Por ejemplo, en sus ojos subsistía aún una imagen tenue y borrosa del gran salón de baile, de las bandejas de bebida en el buffet, las flores de muchos colores, las botellas brillantes, las filas tras filas de copas rutilantes. Como que ahí se ve que es un vocabulario básico y varias descripciones que te ayudan a hacerte la imagen de lo que está pasando. Y también otro ejemplo sería de cada vez que hablan de política, economía, que en general son temas que se ocupan con palabras complicadas y palabras que finalmente no entendemos, se logra entender y no se introduce tanto en la política misma para que se pueda entender y sea un libro muy fácil de leer. Así que por todas esas razones se los recomiendo a todos porque es un libro que te entrega mucho, es muy profundo y fácil. Así que eso, 100% recomendado. Muchas gracias.